Hoy vamos a ver un tema fundamental para el dibujo, la perspectiva aplicada al dibujo artístico. El objeto de aprendizaje será el dibujo en perspectiva paralela y oblicua. Voy a comenzar la práctica realizando el dibujo de un cubo en perspectiva. Antes quiero hacer una distinción. Cuando dibujamos, y que lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, utilizando repetidamente la figura del cubo como un ejemplo para valorar luz y sombra, para dar volumen, para construir en sí la figura geométrica. Es que un cubo, cuando lo dibujamos, lo hacemos, por ejemplo, de esta manera, y así determinamos la figura de un cubo. Este tipo de construcción del cubo es una construcción de un dibujo isométrico. Todo dibujo isométrico se inicia trazando los ejes principales de proyección. Estos ejes reciben los nombres de alto, ancho y profundo. En un dibujo isométrico los ejes de ancho y profundo tienen la misma inclinación, 30 grados. Es decir, esta área serían 30 grados. En un cubo isométrico, sus tres caras tienen la misma forma. Otra manera de dibujar el cubo, y cuando lo hemos hecho, es la siguiente. Trazamos las líneas. A esto se le llama una proyección oblicua. En una proyección oblicua, el eje de ancho es horizontal y el eje de profundidad forma un ángulo cualquiera con la horizontal, siendo las más usadas 30, 45 y 60 grados. Es decir, este eje principal en relación con el ancho. Este puede estar a 45, a 30 o a 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un dibujo en proyección oblicua y tenemos un dibujo en isométrico. Esto es para saber cómo es que construimos este tipo de figuras geométricas, y eso también aplica cuando hacemos una construcción de un cubo de intersectar dos cuadrados y unir sus puntas. Es como un cubo de cristal porque vemos la estructura en todas sus caras, a diferencia de los otros. De igual manera, esta construcción atiende a una proyección oblicua porque está a 45 grados y la cara frontal es un cuadrado. Podría ser un rectángulo, sin embargo, se refiere a que la cara está puesta de manera frontal, a diferencia del isométrico, que se marca el eje y luego salen los ángulos. Bien, dicho esto, vamos a entender la diferencia cuando dibujamos en perspectiva. Bien, ¿cómo dibujo un cubo en perspectiva paralela? Recuerden que la perspectiva paralela es a un punto de fuga.
Lo primero es ubicar nuestra línea de horizonte y sobre esa línea de horizonte marcar un punto de donde van a salir las líneas de fuga con las cuales vamos a construir nuestra figura geométrica, en este caso el cubo. Cerca del centro las líneas horizontales y verticales deben ser paralelas. Las horizontales con la línea horizontal y las verticales con un costado. Debemos generar un ángulo de 90 grados. Desde el punto de fuga ubicado en la línea horizonte, unir con una línea de fuga hacia las esquinas del cuadrado. Después voy a ubicar la profundidad del cubo cortando la línea de fuga en algún punto. Y voy a marcar una línea paralela a la línea de horizonte y a la línea superior del cuadrado. De esta manera estoy generando la profundidad en este cuadrado que ahora es un cubo. Cuando el objeto está justo enfrente del punto de fuga no se ve las caras de los costados, pero si ubico la figura del cuadrado más hacia un costado de donde se encuentra el punto de fuga, voy a hacer el mismo procedimiento del punto de fuga, lanzar líneas de fuga hacia las esquinas. Esto que estoy haciendo de referencia es cuando dibujamos a mano alzada y tratamos de ubicar como un trazo imaginario antes de marcar. Esto es para cuando no utilizamos una regla para auxiliarnos. Es un buen tip para poder transportar líneas de un punto a otro sin necesidad de una regla. Ahora que ya tengo ubicados los puntos que se fugan hacia el punto en la línea del horizonte, solo me resta cortar la línea de fuga en un punto para generar la profundidad en esta figura. Lo voy a cortar justo aquí. Siempre recordemos que la línea debe ser paralela, es como transportarla. Paralela a la vertical y a la horizontal. ¿Sí? De esta manera. Lo trasladamos y cortamos. En la perspectiva paralela hay que tener presente que las líneas siempre deben ir paralelas, las verticales y las horizontales. Siempre se corta con líneas verticales y horizontales, no se corta con líneas inclinadas, porque las únicas líneas que van en inclinación son las líneas de fuga que salen desde el punto. Ninguna otra línea que corte debe llevar otro ángulo, debe ser perfectamente vertical y horizontal, formando ángulos de 90 grados. Y aquí tengo las tres caras, a diferencia del anterior.
Ahora, esto es por debajo de la línea del horizonte. Es como si esto fuera una construcción y vemos la parte superior, como si fuera una caja que la tenemos en el escritorio y la vemos en la parte de arriba. Pero ¿qué pasa si nuestra vista y el objeto está justo en la línea del horizonte? Dibujo aquí un rectángulo y trazo una línea de fuga que conecta con la esquina. Puedo cortar aquí y de esa manera genero el volumen, la cara lateral de esa figura. Ahora bien, los objetos pueden pasar por encima de la línea del horizonte, pero también por debajo. Por ejemplo, si esta misma figura rectangular la prolongo para hacer un cuadrado, como ya marqué aquí otro punto, no me resta más que lanzar una línea de fuga que conecte y bajar esta línea que ya tenía. Y de esa manera consigo que la figura esté por debajo de la línea del horizonte y por arriba. También las figuras pueden estar como si flotaran. Puedo poner aquí arriba un rectángulo, conectar las líneas de fuga con las esquinas y trazar, como hemos dicho, paralelo a la horizontal, paralelas a la vertical, cortando las intersecciones. Y nuevamente ya tengo aquí una figura construida en perspectiva que parece que está suspendida. Ahora voy a dibujar algo un poco más complejo. Por ejemplo, voy a dibujar una letra y la voy a dibujar de forma geométrica para hacer más ilustrativa la práctica. Además, la voy a dibujar en una posición que atraviese por encima y por debajo de la línea del horizonte. Voy a tomar la línea del horizonte y lo que voy a hacer es construir una letra nuevamente del punto de fuga. Voy a lanzar las líneas que conecten con las esquinas. Debo ubicar las esquinas que proyecten. Aquí me voy a auxiliar de la regla para mencionarlo, es decir, esta parte desde el punto de fuga esta parte no, porque está sobre la línea del horizonte, ya está marcada, se pierde, y la otra muy ligeramente. Solo me restaría cortar en un segmento, lo haré aquí, paralela. Es una letra con mucha profundidad. Hacer la sombra. Y de esa manera genero volumen en perspectiva en una figura como lo es una letra. Eso es un dibujo en perspectiva paralela. Ahora voy a realizar un dibujo utilizando la perspectiva oblicua.
que se refiere a utilizar dos puntos de fuga. Ya tengo ubicada mi línea de horizonte. La perspectiva oblicua es marcar dos puntos distantes y a partir de ahí lanzar líneas de fuga que se entrecrucen y nos marquen en cada intersección un punto para a partir de ahí bajar líneas verticales y construir así una figura. Voy a trazar las líneas, voy a ubicar las intersecciones, aquí donde han cruzado, aquí está 1, 2, 3 y 4. Esos 4 puntos me indican los puntos de referencia para trazar las verticales y posteriormente con otras líneas de fuga cortar y así generar la figura. Trazo las verticales, recuerden siempre son paralelas y luego nuevamente con la línea de fuga que corte ambas, marca los puntos y de este corte ubico la otra línea y es así como construyo esta figura geométrica a partir de una perspectiva oblicua. Si trazo una línea más aquí con las líneas que ya tenía generadas anteriormente, puedo ubicar nuevamente los puntos de intersección y de esta manera nuevamente trazar líneas verticales y construir la figura. En este caso, al igual que el ejemplo de la perspectiva paralela, en la perspectiva oblicua también los objetos pueden estar por debajo o por encima de la línea del horizonte. En este caso, si levanto líneas verticales, y las corto, ubico la primera cara, sería esta. La segunda cara se cortaría con una línea que sale de este punto de fuga y cortaría con esta. De este punto a este punto y cortaría esta línea. Ahí está. ¿Qué pasa con esta línea? Esa es la cara posterior. La levanté para mencionar los 4 puntos que son la base. Pero si esto fuera en sombra, eso no se vería. Quedaría así.
nuestra figura en perspectiva. En resumen, las recomendaciones son: cuando dibujamos en perspectiva paralela, al momento de dibujar nuestra figura y conectar los puntos de fuga con las esquinas, al momento de cortar los segmentos, no olvidar que deben ser paralelas. Las líneas horizontales con la horizontal, las líneas verticales con el costado. No pueden ser líneas inclinadas, porque las únicas líneas inclinadas son las líneas de fuga. ¿De acuerdo? Hacer esto sería un error, porque esto atendería a una línea que viene en un ángulo desconocido. Esto sería un error. La otra recomendación es las caras las obtenemos al cruzar ambas líneas que salen de cada uno de los puntos de fuga. Cuando los objetos pasan por encima de la línea del horizonte o por debajo, o que crucen por debajo y por encima. Bien, con esta demostración y con los apuntes ya tienen la información suficiente para realizar sus propios dibujos.